Imagínese por un momento que un hombre está luchando por la libertad de su patria y que al mismo tiempo está organizando una revolución, pero que también está escribiendo artículos de política y viajando por diversos lugares, por diversos países, y que por encima de eso también tenga tiempo para escribir cuentos para niños, no de estos cuentos que solamente entretienen, sino de aquellos cuentos que forman, aquellos cuentos que sirven para formar mejores ciudadanos. Ese hombre fue José Martí. En el año 1889, mientras toda América Latina estaba buscando definir su identidad y mientras que se estaba luchando por la libertad de Cuba, aparece una revista titulada La Edad de Oro. La Edad de Oro, la cual tuvo 4 números de publicación, solamente se publicó durante 4 meses, pero esta obra dejó un legado educativo. Esta obra servía para educar y formar a los niños para ser mejores personas en el futuro, para ser mejores personas tanto en la actualidad como en el futuro, y hoy en día siguen vigentes esas orientaciones y esas formaciones del gran José Martí. Aquella revista llamada La Edad de Oro aún siguen vigente todo lo que refleja la misma. En el programa de hoy vamos a estar hablando de José Martí y la Edad de Oro. Esto es Historiando con Vicente Florián, donde se cuentan verdaderas historias. Agradecemos al Dios Todopoderoso la oportunidad que nos brinda de llegar a cada uno de ustedes. Agradecemos el apoyo que también nos dan. El día de hoy vamos a estar hablando de José Martí y su legado educativo a través de la Edad de Oro. Cuando se habla de literatura infantil en América Latina, es imposible no mencionar a José Martí. Su obra, La Edad de Oro, publicada en el año 1889, no fue concebida simplemente como una revista para entretener niños, sino como un proyecto educativo y moral destinado a formar seres humanos que sean conscientes, sensibles, cultos y comprometidos con la libertad. Martí escribió esta publicación mientras vivía en New York, en una época en la que América Latina buscaba consolidar su identidad frente a las influencias extranjeras y a procesos de modernización. Desde allí imaginó una revista que se acercara a los niños, al conocimiento, a la historia, a la ciencia, a la literatura y sobre todo a los valores humanos. La famosa declaración que abre la obra resume perfectamente cuál era su propósito. ¿Cuál era el propósito de José Martí? Dice cuando inicia la revista, que luego pasó a ser la obra: para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Esta frase constituye una auténtica declaración de principios pedagógicos y humanistas de parte de José Martí. ¿Qué es la Edad de Oro? La Edad de Oro fue una revista mensual que solo alcanzó 4 números, y aunque su existencia fue breve, su influencia ha sido duradera y extraordinaria con el pasar de los años. Martí quería crear una publicación distinta a la que existían para los niños tanto en Europa como en los Estados Unidos. No deseaba formar
pequeños consumidores ni simples repetidores de información, sino ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. Y es en sus páginas donde se encuentran cuentos, narraciones históricas, adaptaciones literarias, biografías, artículos científicos, reflexiones éticas, crónicas culturales, entre otras cosas. Todo ello escrito en un lenguaje accesible, pero profundamente inteligente. La visión educativa de José Martí, podríamos decir que uno de los aspectos más revolucionarios que aparecen en su obra, y se trata del concepto de la educación. Martí entendía que educar no significa llenar la memoria de datos, sino que significa formar el carácter del individuo. Y con relación a esto, escribe: ser bueno es el único modo de ser dichoso. La educación martiana está fundamentada en 4 pilares. Hay que resaltar 4 pilares cuando hablamos de la educación de José Martí, educación martiana, la que él planteaba. El primero es la libertad. Los niños deben aprender a pensar, no a repetir, no a acumular un número de cosas que después ni le va a interesar ni le va a servir para nada. Él planteaba el pilar de la libertad. Los niños deben aprender a pensar. Segundo pilar, la justicia. Y es que los niños deben comprender las desigualdades del mundo, las desigualdades que existen en el mundo. El tercer pilar, el trabajo. El trabajo. Los niños deben aprender que a través del esfuerzo es que se consiguen las cosas, y presentar el esfuerzo como una virtud. Y por último, por cuarto, la sensibilidad humana. La comprensión y la solidaridad aparecen constantemente en los cuentos y en los escritos de José Martí. Por eso es que la Edad de Oro sigue siendo muy actual, sigue siendo actual todavía un siglo y pico después. En la Edad de Oro encontramos cuentos como Los Zapatitos de Rosa. Los Zapaticos de Rosa, la protagonista es una niña llamada Pilar. Pilar es una niña de familia acomodada que un día la familia decide ir a la playa. Pilar quería ir a la playa y se va con su familia a un día de playa. Allí, mediante las diversiones, todo el mundo está disfrutando el paisaje, todo el mundo se está gozando. Allí Pilar se encuentra con una niña pobre y enferma que vive en condiciones miserables y observa su sufrimiento. Pilar se conmueve profundamente. Entonces realiza un acto de generosidad extraordinario, y es que Pilar le entrega sus zapatitos de rosa a esa niña. Pilar se los regala. Este cuento, si lo analizamos, vemos que denuncia indirectamente las desigualdades sociales. Mientras un grupo está disfrutando, mientras un grupo está en todas las comodidades, a un lado de la playa, en el cuento está una madre pobre con su niña, la cual está sufriendo, la cual está triste, la cual está amargada. El mensaje es claro: no basta con ver el dolor, es necesario actuar. No basta con ver el sufrimiento, hay que accionar. Pilar representa el ideal martiano
de sensibilidad humana. No ayuda porque se lo ordenan. Porque si usted le instruye a un niño, regala tal cosa, haz tal acto de generosidad. No es correcto. No es correcto que lo haga porque usted se lo está ordenando, sino que ayude y que haga cosas buenas porque entienda que es lo correcto. Y es la formación que debemos tener en nuestra sociedad. Orientar a los niños a que no deben hacer las cosas simple y llanamente porque se lo ordenan, sino porque ellos comprenden que están haciendo lo correcto. Pilar dio sus zapatitos de rosa. La sencillez de esta frase es precisamente una fortaleza en el escrito de José Martí. En pocas palabras, él resume la idea de que la verdadera grandeza humana nace en compartir. Uno de los momentos más conmovedores en este cuento ocurre cuando Pilar observa la niña enferma. La niña triste no ríe, la niña triste no juega, la niña triste está sola, tiene ojos muy grandes, tiene la cara muy pálida. Martino simple y llanamente se enfoca en describir la pobreza, sino que también hace una descripción del sufrimiento humano a través de esta niña. La compasión nace cuando logramos mirar verdaderamente al que sufre. Pilar no vio las condiciones económicas de esta niña, no vio dónde estaba, sino que se acercó y vio su sufrimiento y se desprendió de algo que tenía, de algo que ella quería y apreciaba mucho, como sus zapatitos de rosa, y se lo entregó a aquella niña. Cuando Pilar comprende la situación de la niña, ocurre uno de los gestos más hermosos de toda la literatura latinoamericana. Pilar se quitó los zapatitos de rosa, y se los puso a la niña pobre. Aquí no vemos discurso, no vemos explicaciones, hay una acción. Hay una acción. Martí enseña que la verdadera bondad no consiste en sentir pena, consiste en compartir. Compartir pues lo que tenemos, y no lo que tenemos que nos sobra o que nos sirve, sino poder compartir de aquellas cosas que apreciamos. Y la familia de Pilar también pudo comprender esto después. Los invito a que puedan leer el cuento y darse cuenta de lo fascinante que es el mismo. Otro cuento que encontramos es el de Meñique. Quizá alguno lo leyó en el colegio. Estos cuentos que también en la escuela básica, en secundaria, ponían a leerlo. Meñique es el menor de 3 hermanos. Es físicamente pequeño y aparentemente débil. Sin embargo, gracias a su inteligencia, logra que todos los obstáculos que encuentra en su camino, y finalmente obtiene reconocimiento, éxito y amor. Aquí en este cuento, Martí rompe con el ideal tradicional de que la fuerza física es lo más importante. La verdadera superioridad pertenece a quien sabe pensar. Escuche bien, la verdadera superioridad pertenece a quienes saben pensar. El protagonista demuestra que el conocimiento puede vencer donde fracasa la fuerza. Es una defensa de la educación y del ingenio humano. Más vale maña que fuerza. Es un fragmento que podemos encontrar en el cuento Meñique. Aunque procede de la tradición popular, esta idea atraviesa toda la narración. El cuento enseña que la inteligencia es una herramienta de transformación
social. Solamente el pobre es una vía, es una manera de ascender socialmente. Cuando abre su mente, cuando estudia, cuando aprende, cuando se capacita, cuando se hace sabio, se hace inteligente. Y esto nos enseña el cuento de Meñique. Otro cuento que encontramos es Nené Traviesa. Nené es una niña inquieta y desobediente, de esos niños, de esas niñas que aparecen por ahí. Yo sé que usted conoce unos cuantos, o ha tenido unos cuantos. A través de su experiencia aprende consecuencias de actuar sin reflexión. Hay que dejar que los niños vayan cogiendo su escarmiento, e irle dando también su escarmiento para que ellos reflexionen sobre la vida. Martí no utiliza el castigo como método educativo. Su intención en este cuento es mostrar que cada acción tiene consecuencias, y esto es lo que hay que enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas. El aprendizaje surge a través de la experiencia. La enseñanza moral aparece integrada naturalmente en la historia. Nené quería hacer lo que no debía. Esta sencilla información que nos suministra José Martí permite reflexionar sobre la curiosidad infantil y la necesidad de orientar sin destruir la libertad. Dejar que el niño juegue, que el niño brinque, salte, haga todo, pero también corregirlo, también enseñarle cuáles son las consecuencias de los actos que realiza, para de esta manera nosotros tener mejores adolescentes, mejores jóvenes, mejores seres humanos, hombres y mujeres de bien. Aparece un cuento también de 3 héroes. Uno de los textos más importantes de la Edad de Oro. Martí presenta 3 grandes figuras de la independencia latinoamericana. Habla de Simón Bolívar, habla de Miguel Hidalgo y habla de José de San Martín. Martín buscaba formar conciencia en toda Latinoamérica. No quiere que los niños admiren únicamente a héroes extranjeros. Quieren que conozcan a quienes lucharon por la libertad de su pueblo. Es importante que los niños admiren y conozcan a los héroes de su pueblo. No solo a los héroes extranjeros, sino a sus propios héroes. La enseñanza central es que la verdadera grandeza consiste en servir. Servir es la verdadera grandeza. Y encontramos un fragmento que dice: la libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. Esta frase continúa siendo una de las reflexiones políticas más profundas de la literatura latinoamericana, y la encontramos en esos cuentos de José Martí. José Martí también escribe sobre las ruinas indias. Martí presenta las grandes civilizaciones antiguas, las grandes civilizaciones indígenas americanas y su impresionante legado, sus impresionantes construcciones que dejaron en toda Latinoamérica. En una época en que muchos intelectuales despreciaban las culturas originarias, Martí reivindica el valor histórico que tiene nuestra historia antigua. Defiende la idea de que América posee una herencia propia que debe ser conocida y respetada. Este texto contribuye a la construcción de una identidad latinoamericana independiente. Aunque tengamos influencia de otras naciones, que son las que más se mencionan, pues también debemos resaltar
los orígenes, los primeros pobladores, y es la parte más ignorada, más olvidada. Sin embargo, José Martí resalta esta parte. Dice: todo es hermoso y constante en los pueblos que conservan sus tradiciones. Todo es hermoso y constante en los pueblos que preservan sus tradiciones. Esta frase invita a reflexionar sobre la memoria histórica y la identidad cultural. Algo que hacemos en este programa es resaltar la memoria histórica, especialmente de nuestros pueblos, nuestra República Dominicana. No podemos dejar que se pierda esa identidad cultural. La Edad de Oro refleja una realidad social. Y aunque la revista estaba dirigida a niños, Martí nunca ocultó la realidad. ¿Por qué? Porque en sus cuentos, en sus escritos, hablaba de pobreza, hablaba de injusticia, hablaba de las guerras, hablaba de la esclavitud, hablaba de la desigualdad también. Sin embargo, lo hace con sensibilidad y también con esperanza. Su objetivo no era asustar a los niños, sino prepararlos para que pudieran comprender el mundo. Martí entendía que la educación debía conectar con la realidad social. Por eso la revista sigue siendo moderna. Por eso usted la lee hoy en día y pareciera como que la escribieron ayer o la escribieron hoy, porque tiene una vigencia actual esta obra. Más de un siglo después, la Edad de Oro conserva una plena actualidad. En una época dominada por la inmediatez digital, la obra recuerda la importancia de que pensemos críticamente, leer con profundidad, respetar la diversidad cultural, practicar la solidaridad y defender la libertad. Martí no escribió únicamente para los niños de 1889, escribió para todas las generaciones futuras. Y podemos encontrar más cuentos de la Edad de Oro. La Edad de Oro tiene más cuentos. A mí me gusta mucho un cuento que se titula La muñeca negra. En este cuento de la muñeca negra de la Edad de Oro ocurre algo bastante significativo, y es ese amor, ese apego, porque podemos aprender también a través de los niños. Dice que Piedad era una niña que le gustaba jugar con muñecas, tenía muñecas, y aquella noche su papá llegó. Pilar, muy contenta, recibe a su padre. Su padre le trajo un hermoso regalo, una muñeca rubia, muy espampanante, muy preciosa, muy cara la muñeca, muy fina, y se la regala a Piedad. Piedad se queda con la muñeca, pero no le hace mucho caso porque tiene más muñecas. Pero su muñeca preferida era una muñeca negra llamada Leonor. Cuando Piedad se acuesta, que se apaga la luz, dice que observa a aquella muñeca y dice que la vio triste. Y empieza a hablar con la muñeca, a decirle: pobrecita,
mira donde te dejaron sola y abandonada, y la abraza y llora con su muñeca y dice, pero yo no te dejo sola, yo te quiero. Y es un mensaje muy profundo. Leonor representaba para Piedad pues ese vínculo que nosotros hacemos con las personas, ese vínculo humano que va más allá de apariencias físicas, que va más allá de estereotipos que nos quieran implementar. Ella no le interesaba que aquella muñeca era nueva, que aquella era una muñeca que le habían traído, que le habían impuesto. No, ya ella tenía un vínculo, ya ella tenía una historia con su muñeca Leonor. Ella expresa el amor que siente por ella, dejando claro que no le importa su color, no le importa el color de su muñeca, que se vea vieja, que esté acabada. No, ella misma le dice a su muñeca, tenemos una historia. Es precisamente esa historia, ese vínculo, que cuando aprendemos nosotros de que la persona con la que compartimos, la persona con la que pasamos tiempo, a pesar de su apariencia física, a pesar de cómo estén, de cómo se sientan, nosotros podemos compartir con esas personas, nosotros podemos estar con esas personas porque ya hay un vínculo, hay una historia que nos une a esas personas. La Edad de Oro es mucho más que una revista infantil, sin duda alguna. Es un proyecto de formación humana. En sus páginas, José Martí enseñó que la inteligencia debe ir acompañada de bondad, que la libertad exige responsabilidad y que el conocimiento tiene sentido cuando pone al servicio de los demás. Cuando ponemos el conocimiento al servicio de los demás, es ahí donde cobra sentido todo lo que hemos aprendido. Quizá por eso sus palabras siguen resonando hoy con la misma fuerza que resonaron hace más de un siglo. Los niños son la esperanza del mundo, decía José Martí. Cuando inicia a escribir su revista, dice, esta revista es para los niños y para las niñas también. Uno de los primeros que empezó a hacer esa categorización, esa división de género, fue José Martí, resaltando el valor del niño y de la niña, del hombre y de la mujer, para formar ciudadanos de bien. Y mientras existan lectores capaces de conmoverse con la generosidad de Pilar, de admirar la inteligencia de Meñique o inspirarse en el sacrificio de los héroes de América, la obra de José Martí continuará viva, iluminando nuevas generaciones con la misma luz con la cual fue escrita.